Oremos. Bueno, si quiere puedes empezar. Amante Dios y querido Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en esta hora. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, nos pueda hablar directamente al corazón de cada uno de nosotros. Que la lección que hemos de en esta hora estudiar pueda ser eso mismo, una lección para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque la trompeta de sonar y los muertos en Cristo han de resucitar primero. Dice el apóstol Pablo, y nosotros también hemos de ser arrebatados en las nubes de los cielos. Señor, ayúdanos para que cuando ese evento ocurra, nosotros podamos formar parte de cualquiera de los dos grupos. Dirígenos, oh Dios, ayúdanos a entender el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Vamos a comenzarlo así, abriendo nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 19, lo que fue nuestra lectura bíblica. Y vamos a estudiar una lección aquí muy interesante, algo que me llamó la atención, estuve analizándolo. Dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 8, lo que fue nuestra lectura bíblica. Nosotros leímos un poquito más allá, pero vamos a leer versículos 7 y 8 por ahora. Dice: la ley de Jehová es, ¿qué, hermano? Perfecta, gloria a Dios, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el salmista: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es, que, hermano, puro, que alumbra, que, hermanos, los ojos nos permiten ver. Dice: el temor de Jehová es, que, limpio. Y dice, temor de Jehová es limpio, que permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿qué dice la Biblia? Son verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo, dice David, tu siervo es además amonestado con ellos, dice el salmista David. Y podemos decir nosotros de igual manera, nosotros además somos amonestados ¿en qué, hermano? En ellos, ¿en qué, hermanos? En los mandamientos de Jehová. Pero José, ¿qué sigue diciendo el versículo? En guardarlos hay que grande galardón. Hermanos, ¿cuántos queremos ese galardón de los que estamos aquí hoy día presentes? Todos queremos ese gran galardón, porque dice la Biblia, en guardarlos hay que grande galardón. A pesar de que el mundo cristiano hoy día está rechazando la santa ley de Jehová, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, a pesar de que los rechazan, podemos nosotros notar de que desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, podemos ver un pueblo que se deleita en guardar los mandamientos de Jehová. Podemos ver un pueblo que es el pueblo remanente, el cual va a estar de pie cuando Cristo venga en su gloria. Hermanos, en guardarlos, dice la Biblia, hay que, hermanos, un gran galardón. Así que si en guardar los mandamientos, hermanos, hay un gran galardón, por lo cual nosotros como la iglesia debemos estar agradecidos a Dios por la ley de Jehová. Ahora, hermano, la ley de Jehová, hermano,
cuando es implantada por el Espíritu Santo en el alma, hace un cambio. ¿Qué dije? La ley de Jehová, cuando es implantada por el Espíritu Santo en el alma del ser humano, ¿hace qué? Hace un cambio. O sea, convierte al alma. La ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, hermanos, tenemos suficiente base bíblica para poder mostrar que la ley de Jehová no es un yugo como predican muchas iglesias hoy día. La ley de Jehová es, hermano, una bendición para el alma arrepentida. La ley de Jehová nos dirige a nosotros por el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna, para así poder disfrutar, hermano, de ese gran galardón que Él tiene preparado para todos aquellos que son fieles a la ley de Jehová. Ahora, hermano, la ley de Jehová es nuestra defensa. La ley de Jehová es, ¿qué, hermano? Nuestra defensa en todo tiempo. Ahora, hermano, ¿cuál es el resultado al estar de parte de la verdad del Señor? Si la ley de Jehová es verdad, según Salmo 149, versículos 142 y 151, si la ley de Jehová es, hermano, verdad, ¿cuál es el resultado, hermano, al estar de parte de la verdad del Señor? En el libro de Apocalipsis capítulo 12, vamos todos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, podemos ver claramente lo que dice la palabra de Jehová. Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia, la palabra del Dios viviente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cuál es el resultado, hermano, de creer en la verdad? ¿Cuál es el resultado de creer en la verdad? Bueno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ¿qué dice la Biblia? Se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra el remanente, contra el pueblo de Dios. La mujer en profecía es un símbolo de una iglesia. La semana pasada tuve el gran privilegio de compartir con los hermanos allá en Advenimiento, presentando el estudio de Apocalipsis capítulo 12, hablando de esa gran mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Esa mujer representa al pueblo de Dios en profecía. Y dice aquí, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. O sea, con el restante de ese pueblo se fue a hacer, ¿qué, hermano? Se fue a hacer, ¿qué, hermano? Guerra. Los cuales, ¿quiénes son el remanente de la simiente de ella? ¿Quiénes son, hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los que guardan la verdad y tienen el testimonio de Jesucristo, hermano. Hermano, este es el mensaje de la hora. Este es el mensaje presente que el mundo necesita escuchar. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 habla de tres mensajes, 3 ángeles que vuelan por en medio del cielo. Y uno de ellos dice, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, dice, y vi otro ángel, Apocalipsis 14, 6, vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo, diciendo como hermanos, como iglesia decía este mensaje, en alta voz decía este mensaje, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermano, este es el mensaje de la hora, el mensaje que exalta la ley de Jehová. Hermano, la ley de Jehová que ha sido pisoteada por el mundo cristiano hoy día y por aquellos que no creen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, el comentario del don profético de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así:
Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás. Y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos. Los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Hermano, dice claramente, dice aquí este don profético, dice, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son, ¿qué, iglesia? Los más detestables para la sinagoga de Satanás. Pero ¿quiénes son esos que guardan los mandamientos? ¿Quiénes son ese pueblo que guardan los mandamientos? Vamos a entrar en un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. Porque dice que la guerra fue contra el remanente. La guerra fue contra aquellos que guardan los mandamientos. Pero ¿quiénes son los que guardan los mandamientos? Claro, el mismo texto te dice, el remanente de la simiente de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, hermanos, vamos a analizar un poco más adelante en esta cita donde dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La fuerza de las tinieblas se unirán con los seres humanos. Escuchen bien. La fuerza de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán reavivadas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, rechazo y la crucifixión de Cristo, hermano. Los hombres serán transformados en demonios. Los hombres serán transformados ¿en qué? En demonios, hermano. Y quiero que analicemos esto, todo lo que estamos leyendo, porque es importante para entender el mensaje. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Pregunto yo, a la iglesia que se le dio el mensaje, este mensaje en este tiempo de fin, ¿podrá convertirse en demonios? ¿Podrán llegar un momento a convertirse en demonios en aquellos que han de perseguir al mismo pueblo, al remanente de la simiente de ella? Sucedió en el pasado. Sucedió con la iglesia judía. Tenía la verdad de Dios, tenían el santuario, tenían la ley de Dios. Pero dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan 8, 44, vayamos allá rapidito para mostrarle con base bíblica lo que estoy hablando y no mis propias palabras. Juan 8, 44, de ese pueblo que tenía la iglesia en el tiempo de Cristo, la iglesia del Viejo Testamento, la iglesia que se le dio la verdad, la iglesia que tenía la verdad del Señor, que tenía la ley de Dios, que la predicaba. Esta iglesia, Cristo dijo de ella, Juan 8:44 le dijo a los líderes de la nación de Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué, hermano? De mentira. Así que Cristo le dijo a la iglesia, al pueblo en aquel entonces, a los líderes, a los que estaban dirigiendo al pueblo, le estaba diciendo, vosotros sois de quiénes. Palabras duras, ¿no? Le dijo a la nación de Israel, ustedes son del diablo, a los líderes. Porque predicaban la ley de Dios, pero no vivían la ley de Dios. Y hoy día queremos entrar en un tema muy importante porque, hermano, hay una guerra hoy día en el pueblo de Dios. Hay una guerra contra el remanente. Hay una guerra contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hay una guerra contra aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor, hermanos. Efesios, capítulo 6. Vamos allá y vamos a leer mucha Biblia hoy día, hermano. Y espero que vengan con el deseo de escudriñar las Escrituras. Que vengan con el deseo de que Dios hable a nuestros corazones, porque nos está hablando a nuestros corazones. En el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Hay una guerra que se está llevando a cabo contra el remanente, contra el pueblo de Dios. Efesios 6,
versículo 10 dice en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué, hermano? De su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra ¿quién, hermano? Contra sangre y carne, sino contra principados, hermano. Esto es lo que necesitamos entender. Nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas, hermanos. Por tanto, queridos hermanos, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estar, ¿qué, hermanos? Firmes como una columna, hermano. Firmes como un pilar, hermano, que es enterrado cientos de pies bajo la tierra para mantener la estructura en buen lugar. Esa es la posición que nosotros debemos de tomar como iglesia remanente en este tiempo de fin. Firmes, hermanos, firmes. Estar pues, versículo 14, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, hermano, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que la iglesia remanente necesita. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién, hermano? Por todos los que, por todos los santos. El comentario de la sierva del Señor de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, dice de la siguiente manera. Apunten este estudio, hermano, porque es importante que lo tengan. Dice: en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. ¿Cuántos bandos hay, hermanos? Hay dos bandos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios, que están los dos bandos. Los que están bajo, ¿qué, hermano? Sobre el dominio de Dios y la influencia de los santos, de los ángeles celestiales, podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Gloria a Dios. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales deberían ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. ¿Serían qué, hermanos? Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales deberían ser sumamente fervientes en cumplir, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Y hay paro. A menos que estemos en ¿qué? En guardia, seremos ¿qué, hermano? Vencidos ¿por quién? Por el enemigo. Hermano, ahora vamos a entrar a una historia muy interesante en el libro de Primera de Samuel, y eso fue la introducción. Ahora vamos para el tema. Primera de Samuel. Vamos a analizar esto de acuerdo a lo que ya acabamos de leer. Estamos en una guerra. La guerra es contra el remanente de la simiente de ella, de la simiente de la mujer, de la iglesia, del pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a estudiar un tema que ya lo hemos estudiado anteriormente, pero que quizás no le hemos prestado la atención debida. Y es la historia del pueblo de Israel en la guerra que tuvo con los filisteos en el tiempo del sacerdote Elí, en donde estaba gobernando Elí,
en donde estaba dirigiendo no solamente Elí, sino también estaban dirigiendo también ¿quiénes? Sus hijos. Y yo no voy a hablar de la historia de Elí, pero quiero que entremos a algo, a un acontecimiento, a algo que sucedió que debe de ser para nosotros una enseñanza para que nosotros no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel. No solamente de los líderes, sino de todo el pueblo. Vamos a leer 1 Samuel y vamos a leer todo el capítulo y después vamos a regresar para hablar de esos detalles que quiero presentarles. 1 Samuel capítulo 4. Le vamos a darle lectura desde el versículo 21 al 22. Escuchen bien en cada detalle, que después voy a hacer preguntas. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 al 22. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Escuchen bien. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. ¿Quiénes presentaron la batalla? Los filisteos. Y trabándose el combate, Israel fue ¿qué? Vencido. ¿Había una guerra? ¿Estaban bajo una guerra? ¿Estamos bajo una guerra nosotros? Vamos a sacar una lección de aquí. Israel fue vencido delante de los filisteos y ellos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, escuchen bien, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Escuchen bien, aquí están los detalles. El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esto es un punto bien importante. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creemos los que estamos aquí que el arca de Jehová era algo sagrado? Sumamente sagrado. Pero voy a hacer unas preguntitas más adelante que son interesantes. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba entre los querubines. Y los dos hijos, ¿quiénes? Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Hermano, ¿la tierra qué? Hermano, para que la tierra tiemble, el júbilo fue grande. Claro, no eran 2 o 3 personas, eran más de 1 millón de personas. Versículo 8. 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, el 6, gracias. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Dijeron ellos. Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron ¿qué, hermano? Miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Escuchen bien esto, hermano. Y dijeron: ay de nosotros, decían los filisteos, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga en el desierto, decían ellos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos
E Israel fue, ¿qué, hermano? ¿Pero y qué pasó? Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Escuchen bien, hermano. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, rotas sus vestiduras y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió, escuchen bien, y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, escuchen bien, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se le quebró la cerviz y murió, pues era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la esposa de Fines, que dice la sierva del Señor que era la mujer consagrada, él era un charlatán, pero ella no, ella era una mujer consagrada. Dice, y la esposa de Fines, que estaba encinta, cercana a dar a luz, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y muertos su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni puso atención. Escuchen bien, versículo 21. Y llamó al niño, ¿qué, hermano? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Esto es bien importante. Traspasada es, ¿qué, hermano? La gloria de Israel. Icabod, eso es lo que significa. Por el arca de Dios que fue, ¿qué? Tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue, ¿qué, hermano? Fue tomada. Tremenda historia, hermano. Estuve analizándola y el Señor me habló unas palabras que quiero compartir con ustedes. Primero que nada, vamos a analizar todo el capítulo. No todo en su totalidad, pero vamos a analizar las partes más importantes. ¿Cuántos hombres murieron en esa guerra? En la primera defensa que hubo. 4,000 hombres. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue, ¿qué? Fue vencido delante de los filisteos, y ellos hirieron en la batalla en el campo, como ¿cuántos, hermanos? Como a 4,000 hombres. Hermanos, ustedes están dándose cuenta de cuántos hombres son 4,000 hombres. 4,000 hombres no caben aquí en este templo, o caben aquí, a menos que sea uno trepado encima del otro. 4,000 hombres murieron en la batalla. Sigamos analizando. ¿Cuál fue después de la derrota la pregunta de los líderes? ¿Por qué? ¿Están prestando atención? Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3.
Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos, los líderes del pueblo, hermanos, los que estaban dirigiendo al pueblo, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Si somos el pueblo de Jehová, somos el pueblo, somos la iglesia de Dios. Ya iba a decir el remanente, pero no es así. El remanente era otro. El remanente era el profeta Samuel. Lamentablemente el pueblo, la iglesia de Dios estaba haciendo ¿qué, hermano? Desobediente a los mandamientos, a la ley perfecta de Jehová. Pero miren lo que sigue diciendo, porque esto es interesante. Ellos dijeron: ¿por qué, Señor, tú permites que esto haya acontecido? ¿Estábamos en qué versículo, hermano? Versículo 4. Leímos el versículo 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Fue lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tú permitiste que murieran 4,000 de nuestros hombres de guerra? Somos el pueblo de Dios. Somos los que tenemos la verdad. ¿Por qué, Señor? Oh, hermanos. ¿Cuál fue, después de la primera derrota, cuál fue la pregunta de los líderes? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, qué? ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuál fue entonces la decisión que ellos tomaron? ¿Cuál fue la decisión? ¿Traer qué? Traer el arca. Dijeron ellos: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Era una buena decisión que hayan traído el arca de Jehová? ¿Fue una buena decisión? Dios sabe. Por ahí nos vamos a meter. El Espíritu está hablando. Por ahí vamos a hablar. Ellos tenían la confianza puesta en el arca del pacto. Ellos pidieron que se trajera el arca de Silo, pero Dios no había dado esa orden. Primeramente porque los dos hijos de Elí eran unos depravados y estaban violando la ley de Dios en el mismo templo de Jehová. Hermano, esto es serio. Hasta aquí un mensaje tremendo para nosotros. Y ellos mismos fueron a buscar el arca de Jehová a Silo para traerla, para que por medio del arca ellos pudiesen ser bendecidos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy día? Vamos a seguir analizando, porque esto apenas está comenzando lo bueno. ¿Cuál fue la actitud del pueblo al llegar al arca? ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Versículos, dígame, porque lo acabamos de leer. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Versículos 5 y 9 dice: y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová vino al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Tembló, hermano. Hermano, para que la tierra tiemble, hermano. Mi hermano, eso es algo grande. Y para que la tierra tiemble es porque eran demasiadas las voces las cuales estaban gritando. De júbilo porque el arca llegó. Ahora vamos a ver lo que dice aquí, porque esto es bien importante. Versículo 6. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y sigo leyendo hasta el versículo 9. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Oye, debería de haber sido así, ¿no? Debería de haber sido así, que Jehová haya venido al campamento. Porque si Jehová con nosotros,
¿Quién contra nosotros, iglesia? Debería de haber sido así, pero no fue así. ¿Por qué razón no fue así? Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga en el desierto. 10 plagas terribles cayeron sobre Egipto. Dijeron ellos, versículo 9, esforzaos, oh filisteos. Con valentía. ¿Qué dijeron ellos? Esforzaos, oh filisteos. Y ser hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Ser hombres y qué más, hermano. Y pelear, hermano. ¿Qué clase de lección hay aquí, hermano, para nosotros, para la iglesia? La pregunta es, hermano, ¿por qué el pueblo perdió ante sus enemigos los filisteos? Por segunda vez. Fueron 30,000 hombres que murieron en la segunda batalla, hermano. Ustedes se imaginan cómo estaba el pueblo. Fueron 34,000 hombres que murieron en batalla. ¿Se sentían mal el pueblo de Israel por la derrota? Hermano, eran el pueblo de Dios. Era el pueblo que tenía que mostrar al mundo el carácter de Dios. Era el pueblo que tenía que reflejar la gloria de Jehová. Era el pueblo que tenía las grandes verdades. Pero que sin embargo en la batalla murieron y perecieron 34,000 hombres de guerra. Hermano, aquí hay una lección tremenda. Y yo espero que hoy día permitamos que el Espíritu Santo hable en nuestras mentes. Y no dejemos que el enemigo ponga cosas negativas en nuestra mente. Dejemos que Dios nos hable en esta hora porque Dios quiere hablarlo. ¿Por qué el pueblo, hermanos? ¿Por qué el pueblo perdió? Voy a decirles esto. Porque su confianza de salvación estaba en el arca. 1 Samuel capítulo 4 versículo 3. Vamos a la Biblia de nuevo. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Escuchen bien, escuchen. Nos salve, aquí está la palabra clave. ¿Nos qué? Nos salve, hermano. Esta es la clave, aquí está la clave del tema de hoy. Para que nos ¿qué? Para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, voy a leer un comentario muy interesante. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, el comentario dice: Israel buscó la victoria en forma errónea. Analicemos. El recuerdo de estos gloriosos triunfos inspiró en todo Israel una esperanza y un valor renovados. E inmediatamente los israelitas mandaron a traer el arca de Silo para que viniendo entre nosotros, decían ellos, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora miren lo que dice aquí el don profético. No tuvieron en cuenta que solo era la ley de Dios, escuchen bien, lo que daba al arca su carácter sagrado. ¿Qué era lo que hacía sagrado el arca de Jehová? La ley de Dios que estaba en medio de ella. Pero ellos
Quisieron que el arca viniera para que el arca los salvase. Hermano, el arca era algo tremendo, hermano. Tan tremendo que le cortó la cabeza a Dagón. ¿Se acuerdan? Cuando los filisteos se la llevaron, ¿qué pasó, hermano? No vino el ángel y le cortó la cabeza a Dagón, destruyó la estatua y cayó a los dioses paganos. Hermano, el arca tenía un simbolismo tremendo. En la nación de Israel era el símbolo de la presencia de Jehová, pero era la ley de Jehová lo que la hacía sagrada, que es el carácter de Dios. Ahora, hermano, mire lo que sigue diciendo el don profético. No tuvieron en cuenta que solo era la ley de Dios lo que daba el carácter, lo que daba al arca su carácter sagrado. Y su presencia les proporcionaría prosperidad tan solo si observaban ¿qué? Esa ley. Ellos querían que el arca los salvase. Ellos tenían la fe puesta en el arca. Ellos tenían la fe puesta en el cofre. Sin obediencia y violando la ley de Dios. Ahora vamos a entrar a lo bueno del tema. Porque ahora nosotros queremos escudriñar un poco más este asunto, porque aquí hay una lección para la iglesia, para el Israel moderno, para nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor les siga hablando? Yo quiero que me siga hablando porque me estuvo hablando toda esta semana en este estudio y de verdad que hay una lección tremenda para nosotros. Hermano, Israel buscó la victoria, hermano, en una forma errada como lo acabamos de leer. Ahora vamos a ver qué dice el libro de Patriarcas y Profetas, página 632. Apunten esta cita, hermano, que habla sobre esa misma historia. Patriarcas y Profetas, página 632. Miren lo que dice aquí. Voy a leer un párrafo de esta lección que dice de la siguiente manera. Dice: los filisteos realizaron un asalto feroz que resultó en la derrota total de Israel y en una gran carnicería, hermano. ¿En una gran qué? Hermano, 30,000 hombres en un momento. Ustedes se imaginan la cantidad de sangre que hay derramada con 30,000 hombres muertos. Fue una carnicería lo que hubo, hermano. Y dice, 30,000 hombres quedaron muertos en el campo y el arca de Dios fue tomada. Los 2 hijos de Elí perecieron mientras luchaban por defenderla. Así quedó en las páginas de la historia, escuchen bien, así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras. ¿Se aplica a nosotros? A saber que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune, hermano. O sea que la rebelión que tenía el pueblo de Israel en sus tiempos, la rebelión que había en los tiempos de Elí, donde el sacerdote era un corrupto, donde los hijos de él eran los corruptos, donde los ancianos estaban violando los preceptos de la ley de Jehová, lo que sucedió allá, que no quedó impune porque se fueron derrotados, lo mismo va a suceder con el pueblo de Dios en este tiempo de fin, con la iglesia en este tiempo de fin. No con el remanente, con la iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es ¿qué, hermano? El remanente, porque el remanente guarda los mandamientos de Dios. El remanente es obediente. La iglesia es diferente. La iglesia tiene la verdad, pero no vive la verdad. No sé si me estoy dando a entender, estos jóvenes por aquí. ¿Me estoy dando a entender? Si no me entienden, háblenme, porque quiero que entiendan, ¿no? La idea es que entiendan. La iglesia es una cosa, pero el remanente es otra cosa. El remanente es el que guarda los mandamientos de Dios. La iglesia no guarda los mandamientos de Dios. Pretende guardar los mandamientos de Dios, pero en realidad no los guarda, como sucedió con el Israel antiguo. Mira lo que sigue diciendo.
Así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras, a saber que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, escuchen bien, tanto mayor será el pecado de los que la desprecien. ¿Que desprecien quién, hermano? La voluntad del Señor. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado de Israel. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de en medio el símbolo, escuchen bien, de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Fue una derrota terrible. Habían perdido el arca. Ahora, miren lo que dice la página 633. Dice: ellos no habían comprendido que su fe era tan solo una fe nominal. ¿La fe era qué? Una fe solamente nominal. Esa es la fe que hay hoy día en la iglesia, una fe nominal, simplemente de nombre, simplemente haciéndonos llamadas benditas de séptimo día, pero no vivir el mensaje. Esa era la fe del Israel antiguo, una fe nominal, y que habían perdido su poder de prevalecer con Dios. La ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia. Pero ellos habían encarnecido. Escuchen bien, hermano, no permiten que el sueño se los gane, porque eso es lo que el diablo quiere, que no escuchen. Miren lo que dice aquí, claramente. Dice aquí la sierva del Señor: la ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia, pero ellos habían encarnecido los mandamientos, habían despreciado sus exigencias y habían agraviado el Espíritu de Dios al punto de hacerle alejarse de entre ellos. ¿Se había alejado quién? ¿Se puede alejar el Espíritu de Dios si nosotros seguimos rechazando la ley de Dios? Mientras el pueblo obedeció los santos preceptos, el Señor estuvo con él para obrar en su beneficio mediante su infinito poder, gloria a Dios. Pero cuando miró al arca sin asociarla con Dios, eso fue la experiencia de Israel. Miraron el arca sin asociarla ¿con quién? Ni honró su voluntad revelada obedeciendo su ley. No le fue de más ayuda que un cofre cualquiera. Estamos a la ley del testimonio. Consideraba el arca como las naciones idólatras que consideraban a sus dioses, como si ella poseyera en sí misma los elementos de poder y salvación. El cofre, el arca, no tenía la salvación. Violaba la ley. Ahora mira lo que sigue diciendo. Violaba la ley que ella contenía, o sea, ellos, pues su misma adoración del arca lo llevó al formalismo. ¿Qué dije? La misma adoración al arca lo llevó ¿a qué? Al formalismo. ¿No estamos nosotros como iglesia en la misma condición? Voy a abarcar un poco más ahí. Dice, pues su misma adoración del arca lo llevó al formalismo, a la hipocresía y a la idolatría. Su pecado lo había separado de Dios y él no podía darle la victoria antes que se arrepintiera y abandonara su iniquidad. No bastaba que el arca y el santuario, escuchen bien, esto es bien importante, no bastaba que el arca y el santuario estuviesen en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios.
Ustedes están escuchando, están entendiendo este asunto, hermano. Mira lo que dice aquí, hermano, el santuario, hermano, donde estaban mostradas y reveladas todas las grandes verdades, donde todo era un simbolismo de Cristo, donde estaba el plan de la salvación. Dice aquí, no bastaba que el arca y el santuario estuviera en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificio y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha. Escuchen bien, esto es bien importante. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Proverbios capítulo 28 y versículo 9. Vayamos allá. Proverbios capítulo 28 y versículo 9. Proverbios 28, 9, hermano. Mire qué interesante, hermano, que no, hermano, podemos tener todas estas grandes verdades, pero si no las vivimos, hermano, no nos sirven de nada. Dice, el Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Está escrito, Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué dice la Biblia? Su oración también es ¿qué? Hay muchos cristianos hoy día que apartan su oído para no escuchar la ley. Hay muchos cristianos hoy día que no quieren observar el mandamiento del sábado porque no les agrada y sin embargo apartan su oído de la ley de Dios para no seguirlo. Pero dice el Señor que su oración es aún ¿qué? Abominable. Y no es en el asunto del sábado nada más. La idolatría, hermano, el tener dioses ajenos delante de nosotros, hermano, el desobedecer a nuestros padres. Dar falso testimonio, bien importantísimo. Que eso es lo más que hoy día en el pueblo de Dios. Falso testimonio. Todos los mandamientos de Jehová, no es el sábado nada más. Todos los mandamientos, incluyendo el sábado. Si nosotros apartamos nuestro oído de no hacer caso a las amonestaciones. ¿Qué leímos en Salmo 19? ¿Se acuerdan de Salmo 19? Vayamos allá, para que no se nos olvide. Salmos capítulo 19, vayamos allá. Miren qué interesante. Salmos capítulo 19 dice aquí claramente. La ley de Jehová es perfecta, gracias hermana, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio aquí, hermano, al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todo justo. Ahora miren qué interesante. Tu siervo es amonestado, versículo 11. Tu siervo es ¿qué? Amonestado. Y en ellos hay ¿qué, hermano? Grande galardón, hermano. Hay un galardón para aquellos que reciben la amonestación de parte de Dios en la ley de Jehová. Ahora, hermanos, vamos a seguir analizando. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Estamos llegando ya al meollo de todo el tema del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 10. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque esto, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió con esta historia del pueblo de Israel? Con toda esta derrota que tuvieron. Con la desobediencia que había en ellos. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas ¿qué? Y estas cosas acontecieron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quién, hermano. A nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido, hermano.
Así que el que piensa que está firme, mire que no, ¿qué iglesia? Que no caiga. El que piensa que está firme porque está dentro del pueblo de Dios. El que piensa que está firme porque pertenece a la iglesia. Mire que no, ¿qué? Que no caiga. Porque el hecho que estés en la iglesia no significa, hermano, que somos salvos. Ahora, hermano, vamos a traer este pensamiento. ¿Se repetirá esta terrible experiencia del pueblo, en el pueblo de Dios en este tiempo? Como sucedió en el pueblo antiguo. Amén. ¿Será que se cumplirá esto en el pueblo de Israel, en el pueblo moderno de Israel? ¿Será que se cumplirá? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿dónde está puesta entonces nuestra confianza y salvación hoy día? ¿En el arca? ¿En la iglesia? ¿Dónde está nuestra salvación? Escuchen bien esto, porque todo esto es importante. ¿Está en el lugar santísimo? ¿Nuestra confianza está en el arca? Porque el arca todavía existe. ¿El arca dónde está? El apóstol Pablo la vio en el cielo. ¿Dónde está nuestra confianza? Y claro, quiero aclarar, no quiere decir que esto no es importante. Es sumamente importante. Pero ¿en dónde está nuestra confianza? Amén, en Cristo. ¿Dónde está nuestra confianza, querida iglesia? ¿Está en el mensaje de los 3 ángeles? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está en el mensaje de los 3 ángeles? Aquí es donde nosotros necesitamos analizar, porque este es el meollo de todo el tema. ¿En dónde está nuestra confianza? Porque tanto el mensaje de los 3 ángeles, tanto la verdad del santuario, tanto la verdad que Cristo está en el lugar santísimo, todo eso es lo mismo, se puede convertir en lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel con el arca. Sí, creemos en el mensaje. Creemos en el mensaje de los 3 ángeles. Gloria a Dios. Creemos en el santuario. Creemos que Cristo está intercediendo por nosotros. Pero ¿estamos nosotros obedeciendo esa verdad? ¿Estamos obedeciendo esa? ¿O nuestra fe, hermanos, está fundada, como leímos anteriormente, hermanos, en un formalismo? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pero quiero que, si no me estoy dando a entender, lo entiendan un poquito mejor. Vamos a seguir leyendo otras cositas que sé que les va a aclarar más todavía. Romanos capítulo 2. ¿Dónde está nuestra confianza? En el mensaje de los 3 ángeles. Predicamos sobre el mensaje de los 3 ángeles. Predicamos sobre las bestias. Predicamos sobre esto. Predicamos sobre lo otro. Estamos, hermanos, somos a veces celosos. Y a veces queremos defender el mensaje. Mira, aunque aún hasta palos queremos defender el mensaje. ¿O no? No es así. Cuando vamos a dar un estudio bíblico y alguien se nos pone ahí en la disyuntiva, y a veces ese celo por defender esta verdad, a veces lo defendemos, a veces que he visto testimonios de personas que a veces salen a estar peleando. Y yo quiero que ustedes analicen, hermano. Yo no estoy diciendo que no es importante el mensaje de los 3 ángeles. Por el contrario, no estoy diciendo que estas cosas no son importantes. Es que ¿en dónde está nuestra fe? ¿Por qué digo esto? Vamos al libro de Romanos capítulo 2. Voy a citar esta cita, 2 citas más y con esta terminamos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Mire lo que sigue diciendo aquí. Hermano, porque nada de esto nos va a servir a nosotros si nosotros no obedecemos esa ley. Porque no son los oidores, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino quienes, hermano, los hacedores de la ley serán justificados. Gloria a Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos no teniendo ley, hablando de los que no conocen este mensaje, no teniendo ley, son ley a sí mismos, porque aún a veces, hermanos, los mundanos allá afuera, a veces obran mejor que los mismos que creen en el mensaje. ¿Cierto o no? Hay veces que los que no tienen ley, aquellos que no conocen la ley de Dios, obran más justamente que los mismos que tienen la ley. Claro, no justifico la acción, no justifico de que ellos estén en violación de la ley de Dios y que no quieran obedecer la ley de Dios, incluyendo el sábado. No justifico eso, pero es una realidad, hermano, porque el pueblo de Dios necesita dar testimonio. Dice, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Ahora, miren lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a, ¿qué dice? A mi evangelio. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de ¿qué, hermano? Judío. Sí, vamos a aplicarlo de esa manera. ¿Tú tienes el nombre de qué? De adventista. De adventista del séptimo día. ¿Ok? Y podemos aplicarlo a cualquier creyente también. Porque el pueblo de Dios son todos aquellos que han creído en la sangre redentora de Jesús. Hay muchos cristianos allá afuera que creen mucho y predican mucho de Jesús, pero desobedecen esa ley. Y dice, escuchen bien. Y tú conoces, dice, es aquí que tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a hablar ahora de nosotros, de la iglesia. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y aprueba lo mejor siendo instruido por la ley. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tiene la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Ramos, miren esto que dice aquí, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿qué dice la Biblia? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Cuando tomas lo que no es tuyo. Estamos entendiendo ahora el punto de que hermanos, estamos cayendo en la misma condición del pueblo de Israel, que tenía su fe puesta en el arca. Al igual nosotros tenemos la fe puesta en el mensaje de los tres ángeles, en todas estas grandes verdades, pero en realidad no estamos viviendo la ley, que es el fruto, hermano, de esos grandes mensajes. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurta? De vez en cuando viene y agarra lo que no es tuyo. ¿Ah? Y escondidita para que nadie te vea. O quizás puedes hurtar y tomar aún las cosas que son del Señor. La palabra de Dios dice aún más todavía. Vosotros, ustedes todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Dice Malaquías. En vuestros diezmos y ofrendas. Hoy día hay pueblo de Dios que no diezma o no ofrenda porque le queda poco dinero en el bolsillo. ¿Sí o no? Hay veces que el pueblo de Dios no diezma porque le queda poco dinero y no tiene casi para alcanzar para pagar la renta, pero agarra el dinero del diezmo para pagar la renta. ¿Eso no es robar a Dios? Dígame, iglesia, ¿no es robar a Dios? Eso es robar a Dios. Usted separe, dice la sierva del Señor, separe lo que es de Dios primero y el resto Dios se va a encargar de eso. Pero dice la palabra de Dios, Romano, el apóstol Pablo dice, y conoce su voluntad y aprueba lo mejor siendo instruido por la ley. Pero seguimos donde estábamos. Versículo 22. Tú pues que dices que no se adulterar, ¿adulteras?
Cuando ponemos nuestros ojos donde no debemos estar mirando, tanto varones como mujeres. Porque ambos son tentados. Adulteramos. Cristo dijo que con tan solo mirar estamos ¿qué? Y desear, no mirar, porque mirar todos tenemos ojos. Imagínate, que triste estuvieran los ciegos, ¿no? No es el asunto de mirar, es desear la mujer del prójimo, es desear el hombre del prójimo. Pero el diablo a veces lleva al pueblo de Dios a YouTube y a todos los tubs para entonces estar viendo mujeres desnudas dentro del internet. Y ahí se quedan los pobres varones hipnotizados, hermano. Y las mujeres también, porque también hay varones frescos desnudos también en el internet. Que Dios los reprenda. Pero hermano, dice aquí el apóstol Pablo, tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de quienes, hermanos, del pueblo que tiene la ley, de nosotros, como está escrito. Pues la circuncisión ciertamente aprovecha. Y acordémonos que la circuncisión es el pacto que Dios había hecho con Abraham, pero ese pacto ahora es el pacto del bautismo. ¿Okay? De eso yo tengo un estudio, más adelante se lo puedo presentar. Pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha, ¿qué, hermano? Incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Así que el que es incircunciso por naturaleza, o sea, si cumple la ley, no te juzgará a ti con la letra y la circuncisión, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es por fuera, hermano, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en donde, hermano, él en interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de quién, hermano, de Dios. Gloria a Dios por eso. Mensaje Selecto tomo 2 citas y terminamos. Mensaje Selecto tomo 2, para que el mensaje no se quede macheteado. Mensaje Selecto tomo 2, página 438. Dice: somos tan insensibles como pueblo peculiar y nación santa al amor inanegable que Dios ha manifestado a nosotros. ¿Ustedes están escuchando esa pregunta o están distraídos? Dice aquí, somos tan insensibles como pueblo peculiar y nación santa al amor inenarrable que Dios ha manifestado por nosotros. O sea, en otras palabras, no estamos tomando en cuenta ese amor tan grande que Dios ha tenido para nosotros al actuar de esta manera. La salvación no consiste en ser bautizados. Escuchen bien. La salvación no consiste en ¿qué? En ser bautizados, ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia, ni en predicar la verdad, sino que consiste en una unión viviente en Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Y ser renovados en el corazón, gloria a Dios. ¿Y cómo somos renovados en el corazón, hermano? Cuando, hermano, obedecemos por medio del Espíritu la ley de Jehová. Porque dice que la ley de Jehová convierte el alma. Convertir el alma es renovar el alma. Amén, transformarla. Dice,
en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada persona que está unida con Cristo llega a ser un misionero viviente para todos los que viven a su alrededor. Trabajará por los que estén de cerca y de lejos de él, hermanos. No tendrá sentimientos localistas, no se interesará en promover solamente la rama de la obra sobre la cual preside, ni dejará allí que termine su celo. Todos deben trabajar con interés para hacer progresar cada rama de la obra. Gloria a Dios. No debe de haber amor propio ni intereses egoístas. La causa es una y la verdad constituye un gran todo, queridos hermanos. Termino con esta cita. Tomo el mismo libro, Mensaje Celeste, tomo 2, página 432. Escuchen esta cita, tremenda cita esta. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos una purificación como la necesitaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Durante semanas no he podido dormir después de las 3:30 de la madrugada. Escuchen esta cita. He tenido una profunda intranquilidad mental a causa de la condición de nuestro pueblo. Este debería estar muy a la cabeza de cualquier otro pueblo del mundo porque tenemos una mayor luz y un mayor conocimiento de la verdad, lo cual nos hace más responsables de promover esa luz, hermanos, y no solamente profesar, creer la verdad, pero sin practicarla. ¿Estamos entendiendo? Cuando practicamos la verdad, estamos siguiendo a Jesús. Amén. Quien es la luz del mundo. Hermano, gloria a Dios, porque estos libros han sido inspirados por el Espíritu de Dios. Y si nosotros como pueblo no nos elevamos constantemente, y si no nos hacemos cada vez más espirituales, entonces estamos llegando a ser como los fariseos, llenos de justicia propia, mientras no hacemos la voluntad de Dios. Debemos acercarnos mucho más a Dios, amén. Esa es la solución, hermano. Acercarnos mucho más ¿a quién? A Dios. Nuestra vida diaria debe tener menos del yo y más de Jesucristo y su gracia. Vivimos en el periodo más importante de la historia del mundo. ¿Cuánto creemos que estamos viviendo en el último periodo de la historia de este mundo? Estamos viendo, las señales están por doquiera. El fin de todas las cosas está cercano. Las arenas del tiempo se están escurriendo rápidamente. Pronto se dirá en el cielo, hecho está. Apocalipsis 21:6. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos esperando que esta declaración se cumpla en el cielo y seamos nosotros perdidos para siempre? Esto significa el fin del tiempo de gracia. Cuando Cristo diga, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Nuestros testimonios deben cobrar mayor intensidad y debemos aferrarnos con más firmeza a Dios. No puedo dejar de orar a la 1, a las 2 y a las 3 de la madrugada para que el Señor obre en los corazones de su pueblo. Pienso en todos los seres celestiales que están interesados en la obra de llevar a cabo, en la obra que se lleva a cabo en la tierra. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Pienso en cuántas personas habrá que profesan la verdad y que sin embargo la mantienen fuera de sus vidas. ¿No fue lo que le sucedió al pueblo de Israel? ¿Su fe estaba puesta en dónde? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Creemos en el mensaje? ¿Vivimos en el mensaje? ¿Vivimos el mensaje?
O en la iglesia somos una cosa y cuando salimos de la iglesia somos otra. O en el sábado nos vestimos como Dios le agrada y fuera del sábado andamos como los mundanos. Con ropa apretada el cuerpo, provocando a los hombres, provocando a las mujeres. ¿Ya están entendiendo el mensaje? Hermano, tenemos una gran responsabilidad como pueblo de poder, hermanos, reflejar la gloria de Jehová. La mujer de Finis dijo, Icabod. La gloria de Dios que pasó fue traspasada. La gloria de Jehová está siendo traspasada por mucho pueblo de Dios hoy día que conoce este mensaje, pero no quiere vivir el mensaje. Hoy Dios te está haciendo un llamado a que regreses a la verdad presente, a que regreses a las sendas antiguas, a que te enamores de Jesús nuevamente, que es la esperanza de gloria, hermano. Hoy es el día de caminar en obediencia. Distamos mucho de ser el pueblo que Dios desearía que fuésemos. Porque no elevamos el alma ni refinamos el carácter en armonía con las maravillosas revelaciones de la verdad de Dios y con sus propósitos. La justicia engrandece la nación, Proverbios 14:34. Mas el pecado es afrenta a las naciones. El pecado, hermano, es desorganizador. Donde quiera que se le fomente en el corazón del individuo, en la familia, en la iglesia, habrá desorden, luchas, desacuerdos, enemistades, envidia y celos, queridos hermanos. Eso hace, hermano, el pecado. Porque el enemigo del hombre del hombre y de Dios ejerce su dominio sobre la mente. Pero, estoy terminando, hermano, no se asusten. Pero cuando la verdad es amada e introducida en la vida. Cuando la verdad es ¿qué? Amada. ¿Y introducida en dónde? En la vida. No sigamos violando los preceptos de la ley de Dios. Así, descaradamente y abiertamente. No sigamos violando el sábado, el mandamiento de Jehová. Hoy día es un punto controversial dentro de la misma iglesia remanente de la iglesia del pueblo de Dios. En sábado todavía estamos trabajando. El Señor es misericordioso porque ¿sabe qué hubiese pasado en el pueblo de Israel si una persona estaba trabajando en sábado? Hermano, un rayo del cielo hubiese caído y los consumía en ese momento. A muchos de los que estamos aquí, los rayos del cielo no nos han caído porque la misericordia de Dios es grande. Porque todavía en sábado estamos trabajando. Porque todavía, hermano, estamos saliendo del trabajo y el sábado ya encima de nosotros. Algunos estamos hablando falso testimonio. Algunos estamos desobedeciendo a nuestros padres. Algunos estamos hurtando. Algunos estamos teniendo dioses ajenos delante de nosotros. Pero cuando la verdad es amada e introducida en la vida, y no solamente predicada, entonces el hombre o la mujer odiarán el pecado y serán representantes vivientes de Jesucristo en el mundo. Gloria a Dios. La gente que pretende creer en la verdad no será condenada porque no tenía la luz. Escuchen bien. La gente que pretende creer en la verdad no será condenada porque no tenía la luz, sino porque tenía mucha luz, pero no sometió su corazón a la prueba de la gran norma moral de justicia, o sea, la ley de Dios. La gente que pretende creer la verdad debe elevarse viviéndola. Amén. Debe elevarse ¿cómo? Viviéndola, hermano.
La verdadera religión bíblica debe compenetrar toda la vida, refinar, ennoblecer el carácter y asemejarlo cada vez más al modelo divino, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Que Cristo pueda ser la esperanza de gloria en nuestros corazones y que podamos caminar en la obediencia que Él quiere que nosotros caminemos. Podemos ser parte del remanente. La decisión está en nosotros. Mi llamado en esta hora a cada uno de mis hermanos es perseverar en la fe, pero practicar la fe, viviéndola en nuestra vida, siendo leales a los principios de la palabra, no por sentimiento, bajo principios. Que vas a ganar los enemigos, pero si es para la gloria de Dios, amén sea. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Verdad, hermanos? Que traído nuestro hermano en esta hermosa mañana, esperando, verdad, que sea